se dio una transformación de R3 a R2 dada por un t del vector x1, x2, x3 es igual al vector x3, x1. Mientras que encontrar un número distinto de 0 vector en el núcleo de T. El núcleo de T es el conjunto de todos los vectores de entrada x en Rn de manera que t del vector x es igual al vector 0. En nuestro caso, estamos buscando un vector x distinto de 0 en R3. Con componentes x1, x2 y x3. Donde t del vector x es igual al vector 0. Si sabes que vive en R2, y por lo tanto tenemos el vector 0, 0, pero conocemos esta salida a vectores el vector x3, x1. Y, por lo tanto, sigue en x3 debe ser igual a 0. Y x1 debe ser igual a 0. But notice how x2 does not appear in the output vector. Pero fíjate cómo x2 no lo hace aparecen en el vector de salida y, por lo tanto, x2 puede ser cualquier número real. Vamos a dejar que x sea igual a t. Y, por lo tanto, todos los vectores x en el núcleo de T deben estar en forma de 0, t, 0. O si factorizamos la t, tenemos t veces el vector 0, 1, 0. Esto indica que en cualquier escala o múltiplo del vector 0, 1, 0 estaría en el núcleo de T. Lo que significa que t del vector sería sea igual al vector 0. La regla ahora es encontrar un vector distinto de 0 en el núcleo de T hablando de que t sea cualquier valor. Si dejamos t igual 1 por ejemplo, podemos usar un vector distinto de 0. Vector 0, 1, 0. Espero que esto te haya resultado útil.